Hola amigos, Dios les bendiga, les saluda su misionero caminante Lyndon Rubián. Un abrazo, una bendición, un saludo desde la selva peruana del sur, en un departamento llamado Madre de Dios, la ciudad de Puerto Maldonado. Y un saludo desde Santiago de Chile, donde está nuestra sede allá en Santiago de Chile. Un abrazo para todos, transmitimos desde aquí. Siguiendo una serie que hemos hablado de fe al límite. Es una serie, y creo que esta es la sexta sexta enseñanza acerca de este tema. Y vamos a hablar una fe tan especial que yo le he llamado la fe indomable. La fe indomable. Está en el libro de Daniel, capítulo 6. Y dice así, capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Padre, en el nombre de Jesús queremos meditar en tu palabra en esta hora. Amado Espíritu Santo, te pedimos guianza, dirección, sabiduría, entendimiento, discernimiento de tu palabra, y que nos guíes a tomar de propósito. En esta hora, Dios mío, permítenos ministrar tu palabra, disertarla, estudiarla, analizarla, Dios mío, y recibir tu palabra, el consejo tuyo que tienes para nosotros. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente y cada televidente, Dios mío, que estará pendiente y que recibirá esta palabra. En el nombre de Jesús, quedamos bajo tu dirección y propósito, y que tu palabra se cumpla en esta hora para gloria de tu nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, hablando de algo en particular, queremos reconocer la gracia de Dios a nuestras vidas y de lo importante que es la fe en la vida del cristiano. Daniel, un hombre de Dios, un hombre históricamente reconocido como un gran profeta, un gran hombre de Dios. Y hay cosas que me llaman la atención de la vida de Daniel. Una de las cosas que me llama la atención de Daniel es que Dios lo lleva a otra tierra y estando en esa tierra lo levanta. Ahora, Daniel le toca vivir una circunstancia, una época difícil para él y para todo Israel. Es invadido por Babilonia, ¿cierto? Y es llevado cautivo, juntamente con los jóvenes y mucha gente, fue llevado cautivos, fueron exiliados a Babilonia por 70 años la nación. Y podemos decir que Daniel era un candidato firme a ser un fracasado. Daniel era un candidato firme a quizás no lograr los propósitos y los anhelos y los sueños de su vida. Porque estaba exiliado. Lo han arrancado de su familia, lo han arrancado de su entorno familiar, lo han arrancado de su tierra, de sus costumbres, de su comida, de todo lo que él amaba, de su religión, y todo lo han arrancado y lo han llevado cautivo como esclavo, cautivo a otra tierra. Entonces obviamente Daniel tenía muchas cosas en contra para salir adelante. Sin embargo, vemos que Dios lo saca adelante en una tierra extraña, como migrante, pero más como migrante, como exiliado, con hombre que lo llevan al exilio obligatoriamente, como preso, como esclavo prácticamente. Pero sin embargo, Daniel allá logra avanzar y llegar a altos niveles, tanto que llegó a ser uno de los grandes líderes en su época de ese imperio babilónico. Llegó a ser un gobernante y llegó a tener preeminencia en muchas áreas. Ahora, yo destaco 4 cosas de Daniel que hizo en la vida que lo lograron catapultar a cosas grandes. Durante todo el libro primero dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con el vino, ni con nada de lo que el rey le ofrecía. Por lo tanto, le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse, juntamente con sus amigos. Segundo, dice la palabra que él aprovechó la gracia que Dios le dio, porque dice que Dios le dio gracia con el jefe de los eunucos, o con el jefe que los preparaba y les daba de comer y todo, con el objetivo de llegar a ser alguien importante en el reino. Va a ser usado porque fueron escogidos.
Tercero, Daniel fue un hombre de oración. Lo veíamos ayunar, lo veíamos orar 3 veces al día. Y era un hombre que se notaba que era un hombre de oración. Y cuarto, en el debido momento, cuando lo necesitó y cuando le fue requerido, tomó decisiones para agradar a Dios antes que los hombres, a una expensas de su propia vida. Y ese es el caso. La envidia obviamente siempre está en todas las épocas y en todas las formas y todas las manifestaciones, la envidia. O sea que otros le tenían envidia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ascendido. Era importante en el reino, aunque era extranjero, aunque era esclavo, aunque era de una nación invadida, era de una provincia lejana. Sin embargo, por la gracia de Dios y por lo que Daniel se esforzó en serle fiel a Dios y servir a Dios, aún en tierra extraña, aún en tierra exiliado, sin embargo Dios lo levanta. Y eso generó envidias, generó contratiempos. Y obviamente la envidia siempre ha sido uno de los defectos del ser humano, en algunos, no en todos obviamente, que cuando ven que otro crece y prospera y llega a niveles altos, le tienen envidia y buscan la caída. Por eso dice la Biblia, estoy resumiendo, dice que a raíz de que como Dios le había dado gracia en el reino, ante el rey, entonces tramaron una caída. Hicieron una conspiración para derrotarlo y para que dejarlo en vergüenza, pero buscaban la forma y no encontraban, porque era íntegro, era justo, era correcto. Pero encontraron una fisura, diríamos fisura para ellos, que también era una ventaja y era una virtud para con Dios. Era un hombre fiel y que oraba, que confiaba en Dios. Mire, eso es importante entender, a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de que quizás uno como cristiano procure o intente ser fiel, ser íntegro, vivir en una vida correcta, justa. Sin embargo, el enemigo siempre va a buscar la forma de encontrar nuestra caída y de ponernos tropiezo. Bueno, y dicen, bueno, no encontramos nada que acusarlo, pero sí podemos tramar algo para que sea acusado ante el rey, y tiene que ver en tocante a su religión, a su vida espiritual. Él confía en Dios. Lo vemos que ora, porque dice la palabra que él abría su cámara y lo veían orar. Apuntando hacia el templo de Jerusalén, oraba. Entonces vamos a tramaron algo. Con un sentido de adulación al rey, le dice, mire, rey, hemos decidido nosotros, todos los príncipes y todos los sátrapas y todos los gobernantes, hemos decidido proponerle que saque un decreto, que en 30 días nadie pida a ningún dios, ni a ningún hombre, ni a ninguna autoridad fuera de ti. Que tú seas el máximo referente y el máximo, digamos, dependiente del pueblo de ti. El pueblo sea dependiente de ti. Y que tú seas la última palabra. Que lo que tú digas sea lo último. Y eso le pareció bien al rey. Dijo, claro, eso como quien dice le estaban dando mucho poder al rey. Y obviamente que el ego del rey se le creció. Dijo, claro, yo lo firmo y lo sello con el anillo. Y todo lo que yo sello con el anillo de acuerdo a las leyes no se podría derogar. O sea, si el rey firmaba ese decreto, pues ya no lo podía invalidar. Porque esa era la ley de Media y de Persia. Entonces tramaron eso y al rey le pareció muy bien. Pero el rey no sabía que la intención era derribar y tumbar a Daniel. Porque ellos sabían, dije, este hombre es tan fiel a Dios que no importa que haya ese decreto, él igual va a orar, igual va a seguir orando, buscando a Dios y confiando en su Dios. Él no va a negarlo. Ese hombre es tan correcto, tan íntegro que ahí está la caída. Y es una conspiración. Sabe que a veces la Biblia lo expresa, que la gente que no conoce a Dios, o la gente impía, la gente que no tiene temor de Dios, es mucho más astuta incluso que uno como cristiano. Así lo dice la Biblia. Y esa lo hicieron con astucia. Dijo, bueno, la caída está en que este hombre no va a dejar de orar. Este hombre no va a dejar de confiar en Dios. No va a dejar a su Dios, porque él confía y es tan correcto y tan fiel a Dios que no va a hacer. Ojalá que la gente tenga ese mismo concepto de nosotros. Ojalá.
Y quiera Dios que trabajemos en eso, que cada uno trabajemos en esa área para que la gente lo vea así. Ese es un verdadero cristiano, un hombre radical, un hombre que confía en Dios y que ora a Dios y que busca de Dios. Ojalá pueda la gente ver eso en nosotros, ojalá. Dios quiera que sí. Bueno, y en eso hay que trabajar como cristianos, en eso hay que trabajar como hombres y mujeres de Dios, en tener cierto nivel de fe y de fidelidad y de radicalismo para con Dios, que la gente misma lo reconozca. Y que si nos buscan la caída, sea no porque le damos oportunidad y haya quizás un délice en nosotros, sino porque seamos fieles a Dios. Y eso fue una prueba para Daniel. Entonces, claro, tramaron esa la caída. Esa fue de alguna manera la conspiración que hicieron para tumbar a Daniel. Qué bueno que pudieran decir eso, ¿no? Daniel no le encontraron caída. Solamente buscaron la forma de tumbarlo a través de su fe en Dios. Porque ellos sabían que él no iba a negar a su Dios, ni iba a ser infiel. Él iba a ser firme. Y ojalá que sea esa nuestra disposición. Que antes que agradar a los hombres, antes que darle la razón a los hombres, antes que de alguna manera acomodarse, porque estaba en peligro su vida, estaba en peligro su integridad física, porque el edicto era el siguiente, el decreto era el siguiente: cualquier hombre, mujer, cualquier ser humano, extranjero, nativo, que ruegue o pida a otro Dios diferente al rey, y depende del rey y haga oraciones al rey, haga algo diferente a esperar y confiar en el rey, sea lanzado al foso de los leones. Había una cueva con leones para que muera. O sea, la sentencia era brava, el castigo era bravo para que lo hiciera. El rey nunca entendió y nunca se dio cuenta la trama que tenían, la conspiración. Bueno, y él con gusto, inflado por su ego, inflado por su orgullo, Dios, me parece excelente. ¡Pum! Firmó, puso el sello y quedó el decreto. Por eso dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él, cuando supo el decreto, dijo: bueno, aquí tengo que hacer algo, tomar una decisión. O agrado a Dios o agrado a estos hombres enemigos. O cedo ante los hombres para salvar mi vida, para proteger mi vida, porque Dios me puede entender. O le soy fiel a Dios y pongo mi vida y mi futuro y mi integridad física en las manos de Dios. Esa disyuntiva tenía él. Finalmente él toma la decisión de agradar a Dios. Toma la decisión de serle fiel a Dios. Toma la decisión de permanecer firme en su fe y en su oración a Dios, a expensas de que corría peligro su propia vida. Sabe que a veces quizás seremos puestos a prueba, no de la misma manera, pero en alguna manera parecido. A veces Dios permite que seamos probados para ver si realmente somos fieles a Él y estamos dispuestos a servirle y agradarlo a Él, o a veces nos acomodamos para agradar a los hombres y quizás es pasar políticamente correcto y pasar, diríamos, salvarnos, pues. Quizás salvar un empleo, un negocio, salvar la vida, salvar una relación, no sé. La pregunta es esa, porque a veces, y de hecho que cada uno de los cristianos en algún momento de la vida quizás somos probados en esa área, para ver si somos fieles a Dios y permanecemos a pesar de las acechanzas y a pesar de que lo que podemos perder es mucho. Daniel quiso agradar a Dios y a pesar de que había una sentencia de muerte, y la sentencia era brava porque iba a ser comido por leones. Lo iban a tirar a un foso de leones hambrientos. O sea, el riesgo era muy grande. El riesgo era tremendo. Sin embargo, este hombre decide agradar a Dios. Decide, bueno, finalmente soy de Dios. Si vivo, que viva. Si muero, que muera. Bueno, lo que Dios quiera. Pero yo confío que Dios me va a guardar. Dios me va a guardar. Dios me va a sostener. Y si aún no he cumplido el propósito, y si aún no ha llegado el fin de mi vida, si aún no ha llegado el final de mis días, Dios me va a guardar. Dios me va a proteger. Dios, él confió. Puso su vida en las manos de Dios.
Señor, voy a serte fiel, te voy a agradar y te voy a servir a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de la amenaza, a pesar de la circunstancia, voy a ser fiel. A pesar de lo que se me está presentando al frente, voy a poner mi vida en tus manos. Voy a confiar en tu protección, voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en tus propósitos, voy a confiar en tu gracia, voy a confiar en tu salvación. Señor, aquí está mi vida en tus manos. Eso se llama poner una fe, una fe indomable. Porque mire, el asunto era muy serio, el asunto era muy grave. Él estaba poniendo su vida en riesgo al tomar esa decisión. Porque el decreto estaba firmado y el rey, por más que quisiera, no podía echarlo atrás, porque tenía quien lo acusaba. Por lo tanto, él decide correr el riesgo, él decide tomar el riesgo de confiar en Dios. Porque la fe toma riesgos. La fe se arriesga. Pero lo bueno es que cuando uno confía en Dios, Dios ve eso. Y el riesgo pasa. Pero en ese momento era un riesgo. Sin embargo, él toma el riesgo de confiar en Dios. Bueno, desde la perspectiva de Dios, no es un riesgo, es algo seguro. Desde la perspectiva humana, quizás sea un riesgo. Para muchos, confiar en Dios es un riesgo. Pero bueno, pongámoslo de esa manera. Él tomó la decisión de correr el riesgo de confiar en Dios. Fuera que Dios salvara su vida o la dejara. Finalmente Dios es Dios. Y era soberano en salvarlo o era soberano en permitir que se muriera. Lo importante era su salvación eterna, porque eso sí, de eso sí estaba seguro Daniel. Y como todo cristiano y hombre de Dios, si algo tiene seguro es que es salvo. Entonces este hombre se dio cuenta que lo querían era doblegar su fe. Querían doblegar su vida espiritual, querían doblegar su fidelidad a Dios, querían doblegar la fe en Dios. Porque vamos a ver hasta dónde confía. Está en riesgo su vida, está en riesgo su existencia, su integridad física. Vamos a estar a dónde confía, hasta dónde es capaz de creerle a Dios. Y realmente es una prueba de fe muy fuerte. Es una prueba de fuego. Pero bueno, Dios honra a los que le honran. Dios honra la fe de aquellos que se atreven a creerle, de aquellos que se arriesgan a creerle contra toda circunstancia, contra todo riesgo, porque es un riesgo. Sin embargo, él conocía a Dios, por eso. Y importante es entender desde el principio. En la medida que tú conoces a Dios, usted corre riesgos. Cuando no conocemos a Dios, nos cuesta. Cuando no conocemos a Dios, obviamente que nos cuesta tomar el riesgo. Sin embargo, cuando confiemos a Dios, vale la pena tomar el riesgo. Vale la pena arriesgarse porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque su palabra se cumple. Aunque hay situaciones adversas en las cuales estamos puestos al extremo, el riesgo es extremo, el riesgo es grande, humanamente hablando. Desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de Dios, no. Pero desde la perspectiva humana, hablando en términos humanos, racionales, muchas veces humanamente pensamos es un riesgo, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque la palabra tiene promesas. Si usted se arriesga en creerle a Dios, si usted toma el riesgo, dependiendo de Dios y su voluntad, dependiendo de su gracia, humanamente quizás es un riesgo, pero espiritualmente, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la promesa de Dios, no es un riesgo confiar en Dios. Al contrario, nos da una certeza y nos da una seguridad. Pero cualquiera lo puede decir, arriesgó mucho. Sí, humanamente podemos decir que Daniel arriesgó mucho. Porque Dios soberanamente ha podido decir, bueno, muere como mártir y viene para acá. O, como lo hizo, lo salvo y demuestro la fidelidad de Daniel y demuestro que soy un Dios poderoso. Dios también tenía una decisión que tomar. Salvo a mi siervo, me lo llevo para estar conmigo y que ya descanse. O le doy la victoria, lo respaldo, le doy la victoria y demuestro quién soy yo como Dios y demuestro como Daniel, que Daniel tenía fe en un Dios verdadero. Bueno, finalmente sabemos lo que Dios hizo. Pero Daniel tomó el riesgo. Querían dominar su fe, querían doblegarlo, querían vencerlo. Ahí era una lucha espiritual. Prácticamente podemos decir que encarnada en el bien a través de la vida de Daniel como hombre de Dios, y encarnada en el mal a través de la vida de esos conspiradores enemigos de Daniel.
O sea, ahí hay una lucha espiritual. Tanto el bien y el mal, ¿quién gana? Bueno, sabemos el resultado final, pero lo importante es que Daniel tomó la decisión. Oye, a veces hay decisiones arriesgadas. Y esta fue una decisión de fe, porque esa es una decisión de fe. No se puede decir otra. Es una decisión que encarna fe. Pero hay veces en la vida hay que tomar decisiones de fe. Decisiones donde involucran no más allá de la razón. Parte de la razón, claro que sí. Pero hay decisiones que se deben tomar en fe. Confiando en Dios. Confiando en sus promesas. Confiando en sus propósitos. Confiando en su poder, en su gracia, en su amor. Confiando en su misericordia para con nosotros. Y Daniel toma la decisión de confiar en Dios. Bueno, tomo el riesgo de que Dios decida otra cosa. Pero creo firmemente por lo que conozco de Dios, porque sé que hay un Dios, porque lo conozco, camino con Él, tengo una relación personal con Dios, creo en sus promesas, creo en su palabra, voy a tomar la decisión de honrarlo contra todos mis enemigos. No les voy a dar la razón, no los voy a dejarme vencer. Por eso le llaman una fe indomable, porque la verdad se necesita una fe valiente, una fe indomable, porque es una decisión valiente. Tomar esa decisión, decirle, bueno, le doy la razón, me humillo, me venzo y dejo de orar y dejo buscar. Bueno, Dios me entiende que por un mes, bueno, es un mes nomás. Pero no, Daniel decide serle fiel a Dios todo el tiempo. Ahora, Dios lo ha podido entender, dijo, bueno, vamos a guardarle la vida. No, pero Daniel toma el riesgo. O sea que la fe es una fe arriesgada, una fe que toma riesgos, una fe que toma decisiones. Una decisión de fe tenía que tomar Daniel. En la vida hay que tomar decisiones de fe, porque no sabemos cuál será el futuro, pero vamos a creer y vamos a tomar una decisión de fe. Y en la vida hay alternativas. Daniel tenía 2 alternativas, o quizá 3. Pero las 2 más importantes: o le doy la razón a estos hombres, me humillo, doblego, disimulo, hago lo políticamente correcto para no agraviar a nadie, para de pronto no agraviar al rey tampoco, porque también involucraron al rey en ese tema, enemistar al rey con Daniel. Sin embargo, la otra era, o corro el riesgo, confío en Dios, confío en su palabra, pongo mi vida y pongo mi decisión en las manos de Dios y dejo que Dios se encargue del tema, dejo que Dios se encargue del problema y Dios verá. Si me lleva, me muero, finalmente me voy con Él. O Él me salva y cumplo el propósito de Dios y venzo a mis enemigos y Dios muestra su victoria, Dios me muestra su poder y su gracia y esta gente le teme. Una decisión bastante complicada, imagínense. Sino que Daniel, cuando supo del edicto, tomó la decisión de seguir orando, tomó la decisión de seguir fiel a Dios, tomó la decisión de seguir confiando en Dios, de seguir clamando y de seguir manteniendo su relación con Dios. Tomó una decisión de agradar a Dios antes que a los hombres, porque esos hombres querían vencerlo. Imagínense. Sin embargo, este hombre toma una decisión valiente. Hay momentos hay que tomar decisiones de fe, y las decisiones de fe se toman con valentía, con coraje. Por algo dice la Biblia que el reino de los cielos no es para cobardes, es para valientes. Y la verdad, la vida cristiana a veces requiere valentía, requiere decisiones valientes, requiere una actitud valiente. Por eso incluso Dios le dice al mismo Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque claro, obviamente la gente cobarde toma decisiones de acuerdo a las circunstancias. No, Daniel tomó una decisión de acuerdo a su fe, de acuerdo a su relación con Dios, de acuerdo a su comunión con Dios, de acuerdo a su conocimiento de Dios, de acuerdo a su palabra. Él tomó una decisión valiente, una decisión esforzada, una decisión de fe. Y dice la palabra que finalmente el rey trató de salvarlo porque lo quería, porque tenía cierta relación de amistad y de respeto. Trató de salvarlo, pero no pudo. Y los otros estaban ahí diciendo, mire, usted firmó y usted selló el decreto con el anillo, por lo tanto no se puede retractar, porque usted no puede faltar a un edicto que usted mismo firmó y selló. De acuerdo a la ley de Media y de Persia no se puede hacer. Así de que no hay de otra. Cumpla la ley, cumpla la orden, cumpla el decreto, cumpla el edicto. Aunque usted sea el rey.
Ahí se dio cuenta el rey, pues, que obviamente que había una enemistad y había una conspiración contra Daniel. Y sabemos que la palabra dice que finalmente el rey, dice la palabra, entonces el versículo 6:16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Claro, cuando vieron a Daniel viendo, yo me imagino en tiempos nuestros, dirían, en tiempos nuestros, ¿no? Si fuera el caso, pusieron cámaras. Sería, por ejemplo. Pero bueno, en ese tiempo no, pusieron vigías para ver, estar pendiente en qué momento Daniel oraba. Y pusieron testigos. Y cuando dieron la forma, pues acusaron a Daniel. Y el rey no le trabajó, trató de echar abajo el decreto, pero no pudo. Finalmente el rey mismo tuvo que cumplir el decreto, porque el rey tenía que dictar la sentencia. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Bueno, Daniel, aquí se pone a prueba tu fe. Aquí también se pone a prueba qué clase de Dios tienes tú. Aquí se pone a prueba realmente si el Dios tuyo es verdadero y es poderoso y usted está en una relación correcta. Su fe es correcta. Y obviamente que Dios se involucra en el asunto. O sea, esa situación hizo que Dios se involucrara. Y qué bueno, cuando uno le cree a Dios, cuando uno camina con Dios, cuando uno le fiel a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que haya, Dios se involucra también. Dios se mete y actúa. O sea, Dios llega a ser un actor activo en la escena, en la película, diríamos. En el drama que se presenta, Dios entra a ser un actor activo, grandioso y poderoso para actuar. La verdad es que sorprende. Qué bueno, es importante cuando uno le cree a Dios, cuando uno toma decisiones de fe, cuando corre el riesgo, humanamente hablando, de creerle a Dios, de confiar en Dios. Vuelvo a reiterar, tomamos riesgo humanamente hablando, pero desde la perspectiva bíblica no es un riesgo confiar en Dios. Desde la perspectiva divina es una garantía confiar en Dios. El mundo lo ve como un riesgo. La gente lo ve como un riesgo. Pero los que somos de fe sabemos que no es un riesgo confiar en Dios. Al contrario, nos da certeza y nos da seguridad y es una garantía confiar en Dios. Pero bueno, los de afuera dicen, bueno, tomaron riesgo. Y Daniel toma esa decisión valiente, esa decisión de fe. Y Dios se involucra, y eso es bueno. Cuando usted, perdón, cuando usted le cree a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, Dios se involucra en el tema. Porque sabe que Él tiene que respaldar al que le cree. Dios tiene que respaldar a aquel que le decide serle fiel, que le cree a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las persecuciones, conspiración y todo lo que se levanta el enemigo o las tinieblas contra sus hijos. Aquel que es valiente en creerle, toma decisiones de fe para honrar a Dios y para permanecerle creyendo, Dios se involucra. Dios se mete en el cuento, Dios se mete y entra a ser parte activa, un actor activo. Dios no es pasivo. Quizás en un principio Dios espera, se cruza de brazos para mirar a ver qué, bueno, vamos a ver qué hace este hijo mío. Vamos a ver hasta dónde me cree. Yo me imagino que Dios mirando desde el cielo, desde su trono, y los ángeles también como espectadores, diciendo, vamos a ver hasta dónde le cree a Dios, vamos a ver hasta dónde es fiel a Dios, hasta dónde es verdad lo que dice. Es verdad lo que proclama y confiesa. Vamos a ver. Pero una vez de que Él se involucra, una vez de que Dios ve eso, Dios se involucra. Dios entra en escena. Y dice la palabra que efectivamente Dios entró en escena y dice, lo echaron. Dice el versículo, y luego que el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y él se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Mire, el rey reconocía que era un siervo de Dios, reconocía la fe y a quién servía Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ningún mal, nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, y a causa de él mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa frase terminada. ¿Por qué Dios libró? Porque Daniel tomó la decisión de seguir confiando en Dios. Tomó una decisión valiente, una decisión de fe. Así que, mi amado, hay momentos en que usted tendrá que tomar decisiones de fe. Yo tendré, las hemos tomado alguna vez en la vida. Decisiones valientes, decisiones de coraje, decisiones arriesgadas, decisiones de fe. Pero cuando hay una decisión de esas de fe, Dios se involucra. Y dice la palabra que Dios envió su ángel para taparle la boca a los leones. No dice que los mandó a dormir. No dice que los desmayó. No. Los leones seguían vivos, los leones seguían despiertos, los leones seguían hambrientos. Sin embargo, Dios envió al ángel para taparle la boca a los leones. Para que los leones no vieran a Daniel apetecible. No lo vieran, o sea, calmó el hambre, no sé, pero dice le tapó. Si dice que le tapó era que los leones se la han podido comer. Porque el león es león y es fiera. Y ve una presa y no hay oportunidad porque no siempre se puede cazar. Y más cuando los leones estaban ahí para castigar. O sea que eran leones hambrientos. No eran hombres que tenían saciedad de comida todo el tiempo, sino que usaban ese foso para castigar, para dar pena de muerte. Imagínense, terrible pena de muerte. Por eso eran leones que cada vez que tenían oportunidad y le mandaban una víctima, lo despedazaban. Así de que, dice la Biblia, el Dios, mi Dios, mi Dios. Daniel tenía seguridad de quién era su Dios. Se había apropiado, Él es mi Dios, mi Rey, mi Señor, Él es mi Dios. Él envió su ángel. Cerró la boca a los leones porque ante Él fui inocente y delante de ti. Por eso dice la Biblia en varias ocasiones, lo he encontrado yo, 7 veces, los que en Él creyeron no fueron avergonzados. Dios no dejó en vergüenza a su siervo que creyó en Él. Dios no dejó en vergüenza a ese hombre que tomó una decisión de fe para honrar a Dios y serle fiel. No lo dejó en vergüenza. Y una de las cosas importantes, si usted le cree a Dios, Dios no te dejará en vergüenza. Pero hay que creerle, tomar decisiones arriesgadas, valientes, decisiones firmes, decisiones de fe, para creerle y seguir fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Por eso Daniel fue respaldado. Por eso Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, para que no lo vieran a Daniel apetecible. Y hago una broma, ¿por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque parece ser que Daniel no olía carne, olía el espíritu, era más espiritual que carnal. Por eso al cristiano que no es bien espiritual puede ser carnal, y el león le gusta la carne. Pero bueno, podemos ver a qué olemos, a carne o a espíritu. Si tiene alguno lado ahí, dígale, ¿a qué hueles tú hoy? ¿A carne, a hombre espiritual, o a cristiano carnal? ¿Hueles a carne o al espíritu? ¿Hueles a chuleta, a pollo, o hueles a hombre espiritual? Es una broma. Pero dice la palabra, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque él había confiado en Dios. Dios le dio la victoria, Dios se involucró, Dios dijo, bueno, vale la pena defender a este siervo, vale la pena darle la victoria, porque él decidió ser fiel, porque él me honró, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de toda la estrategia, a pesar de toda la conspiración, y a pesar de todo lo que hicieron para
que él me negara, para que él se debilitara en la fe, para que él dudara. Sin embargo, él permaneció firme, creyendo, y fue fiel. Por lo tanto, Dios lo defendió porque confió en él. Dijo, ese vale la pena. Y así le gusta a Dios cuando usted no lo niega, cuando usted es fiel a Dios, a pesar de las circunstancias, permanece ahí, camina. Dios te defiende, Dios se involucra para sacarte en victoria, para sacarte en bendición, para bendecirte y avergonzar a tus enemigos, avergonzar al mismo diablo, avergonzar al mismo mundo, avergonzar a aquellos que quizás te critican o quieren tu caída. Dios es un Dios que te puede sacar adelante si tú confías en Él. Si confiamos y esperamos en Él y somos fieles y permanecemos firmes en la fe, creyendo y caminando y sirviendo, Dios honra eso. Por eso dice la Biblia, el que en Él creyó no fueron avergonzados. Los que creen en Dios, los que esperan en Él, nunca serán avergonzados. Y siempre que tengo yo circunstancias difíciles, de desafíos tremendos, y confío en Dios, me aseguro de que mi fe esté puesta en Dios. Y digo, Señor, tu palabra dice, los que en ti confían no serán avergonzados. Señor, confío y creo que tú no me dejarás en vergüenza. Y Dios me da mucha victoria. Así que dice la palabra que Dios le dio la victoria, lo sacó en victoria. Bueno, y dio orden el rey, el versículo 24. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y conspirado, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún todo lo que habían llegado a todas, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos, todos sus huesos. O sea, mire, se da cuenta que sí tenían hambre. Se da cuenta que esos hombres sí comían carne y comían ser humano. Se da cuenta que esos hombres no estaban ni dormidos ni enfermos. Ellos tenían hambre. Trajeron a los conspiradores, y los lanzaron. ¿Y qué hizo? Los leones se los comieron, los quebraron y los mataron. Y dijo el rey, mire, la victoria que Dios le dio al rey, a Daniel. Entonces el rey dijo, escribió a todos los pueblos en un edicto: lenguas, naciones que habitan en toda la tierra, pasos sean multiplicadas. De parte mía es puesto esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino, todos sean y tiemblen ante la presencia de Dios. Todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, el Dios de Daniel, porque Él es el Dios verdadero, el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío juntamente y durante el reino de Ciro el persa. Dios le dio la victoria, lo sacó en victoria y lo levantó más. O sea que cuando hay una prueba, Dios puede que permita esa prueba para levantarnos más, para subirnos de nivel, para bendecirnos más. Fue una prueba de fe, pero la pasó, porque tomó una decisión valiente, una decisión de fe, una decisión de honrar a Dios. Y no pudieron dominar, no pudieron quebrantar la fe indomable de Daniel. Hay momentos en que Dios tiene que probar o permitir que seamos probados en la fe, a ver qué fe tenemos, qué tipo de fe tenemos. Si es una fe valiente, una fe indomable. Dios quiere formar en nosotros y crea, mi amado hermano, y quizás en el propósito de Dios, Dios quiere formar en ti una fe indomable. Porque una fe indomable no se vence y no se deja dominar y no es destruida, y Dios la respalda y le da victoria y no se doblega. Sigue creyendo, sigue esperando, con tal de honrar a Dios y con tal de serle fiel a Dios. Quiera Dios que podamos desarrollar una fe indomable, una fe valiente, una fe de decisiones, una fe de decisiones valientes, una fe de decisiones de fe, de decisiones arriesgadas, pero que honran a Dios. Una decisión, una fe que espera y confía que Dios no lo dejará en vergüenza. Así que, mi amado, en esta hora le animo en el nombre de Jesús. A veces Dios permite pequeñas pruebas para ver qué clase de fe tenemos, para ver si hay una fe indomable, una fe valiente. Vamos a orar. Dígale: Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer valiente de fe, a tener una fe indomable, que nada ni nadie, ni las circunstancias la dobleguen, sino que permanezca firme.
Señor, yo creo que los que en ti confían no serán avergonzados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, por tus hijos, por tus siervos, y gracias por aquellos que escuchan y escucharán y están escuchando esta palabra, Dios. Cumple tu propósito con ella, cumple tu propósito con sus vidas, manifiesta tu gracia, Dios, manifiesta tu poder, manifiesta tu propósito, manifiesta tu bendición en tus hijos, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando a través de tu palabra y que nos ayudes a desarrollar una fe valiente, una fe de decisiones firmes, una fe de decisiones valientes, una fe de decisiones arriesgadas, pero una fe que espera en ti, confía en ti, que descansa en ti, en tus propósitos. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Perdona a veces si hemos sido cobardes, si hemos demostrado duda, cobardía ante circunstancias. Cuando hemos sido puestos a prueba nos ha costado ser fieles. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a ser fieles a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a ser fieles y valientes a pesar de los problemas, a pesar del desafío, a pesar de las persecuciones, a tener una fe valiente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, ha sido un gusto compartir este tiempo desde aquí, desde Madre de Dios, Puerto Maldonado, una ciudad en medio de la selva peruana del sur. Aquí estamos a pocos kilómetros de Brasil, en la Amazonía peruana y brasilera. Un abrazo para todos. Comparta la palabra, por favor, comparta, que el objetivo es que la palabra de Dios corra y sea glorificada a través de ella, Dios, y que muchos sean edificados y bendecidos a través de su bendita palabra. No pretendemos nada económico, pretendemos es que el evangelio corra a cumplir el llamado de Dios, de predicar, de enseñar, de llevar la palabra. El resto Dios se encargará, Dios añadirá lo que necesitamos y lo ha hecho. Así que Dios los bendiga, un abrazo para todos, un saludo a todos los hermanos que se conectan, los hermanos en Latinoamérica, en Europa, que Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a los hermanos mexicanos, que Dios mediante estaremos por allá en septiembre, por allá en México, visitando unos 7 estados, de 7 a 10 estados estaremos visitando en México. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Bendecimos a todos los pastores allá en México, que son amigos, y los amigos, que Dios los bendiga. Y quiero un saludo por allá en Tabasco, en Cárdenas, en las ciudades, en Vista Hermosa, y bueno, en muchas ciudades, en el DF, en Monterrey, en Guadalajara. Un abrazo para todos, y quería salir especialmente a los hermanos mexicanos en este día. Dios los bendiga, siervos. Y a todos los hermanos aquí en el Perú y en Colombia, mi familia, la iglesia, y en Chile, donde yo habito hace casi 20 años. Dios los bendiga, bendiciones a todos y hasta la próxima. Recuerde, Dios quiere desarrollar en nosotros una fe indomable, una fe valiente. Bendiciones y hasta la próxima. Se les quiere de gratis. Amén.